Domingo 9 de agosto de 2026, 19º domingo ordinario, ciclo A. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Jesús pidió a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar que él a la otra orilla. Mientras despedía a la gente, después subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y seguía ahí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban dentro se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. La travesía de los discípulos, lejos de ser un desplazamiento geográfico, se convierte en una imagen profunda de la vida eclesial y de toda la existencia cristiana que, por mandato explícito de Jesús, debe atravesar el mar de la historia y de la noche, mientras el Maestro se retira al monte a orar en soledad. Esa separación aparente no es un abandono, sino la condición para que la fe de los suyos sea purificada y puesta a prueba, pues el Espíritu nos impulsa a remar contra viento y marea durante toda la madrugada, agotando sus fuerzas humanas hasta el límite de la desesperación. Precisamente en la cuarta vigilia, el momento más oscuro y frío de la noche, cuando el cansancio y el miedo alcanzan su punto culminante, Jesús se acerca caminando sobre el mar, es decir, sobre el caos y la muerte, manifestando su señorío sobre las fuerzas del abismo que en la cosmología bíblica representan el poder del mal y de la anarquía. Su aparición, sin embargo, no es reconocida como salvación, sino como un fantasma, y el grito de terror de los apóstoles revela la profunda verdad de que el corazón humano, cuando está dominado por el miedo, interpreta la misma presencia de Dios como una amenaza, porque el amor divino viene siempre de manera inesperada y desconcertante, rompiendo nuestros esquemas de control y seguridad. Jesús no le reprocha su miedo inicial, sino que se identifica con la palabra más tierna y firme del Antiguo Testamento: «Yo soy, no teman», que evoca el nombre de Yahvé y la certeza de que el que camina sobre las aguas es el mismo que guió a su pueblo a través del Mar Rojo y que ahora viene a salvar a su nueva humanidad. Esta noche oscura del alma, donde la oración de Jesús intercede por nosotros en la cumbre y la tormenta nos zarandea en la barca, es un laboratorio donde la fe se forja no como una certeza cómoda, sino como una decisión radical de confiar incluso cuando todos los sentidos y todas las lógicas nos gritan que estamos perdidos y abandonados. En el centro de la escena, Pedro se convierte en el espejo de nuestra ambivalencia y de nuestra vocación, porque su atrevimiento de pedir a Jesús que lo mande a caminar sobre las aguas no es simple presunción, sino una chispa de fe genuina que ansía participar en la obra divina. Más allá de la seguridad de la barca y el ven de Jesús, es la palabra creadora que lo sostiene mientras su mirada permanece fija en el Maestro. Sin embargo, el texto señala que, al sentir el viento fuerte, Pedro se asustó y comenzó a hundirse, y su grito: «Señor, sálvame», se convierte en la oración más breve y perfecta, porque en esa desnudez total reconoce su incapacidad y apela únicamente a la misericordia del que puede rescatar del abismo. La mano extendida de Jesús, que lo toma inmediatamente, revela que la caída de Pedro no es un fracaso definitivo, sino el lugar donde se encuentra con la gracia y la pregunta del Maestro: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No es un reproche para aplastarlo, sino una invitación a examinar la raíz de su oscilación, porque la duda aquí no es la ausencia de fe, sino la división interior que se produce cuando dejamos de mirar a Jesús y nos fijamos en la fuerza de las circunstancias adversas. Esta dinámica se repite constantemente en nuestra vida espiritual. Damos un primer paso valiente hacia lo imposible, pero al poco tiempo
La presión de los problemas económicos, los conflictos afectivos o las críticas mordaces desvían nuestra atención y comenzamos a hundirnos en la desesperanza, olvidando que el poder del que nos llamó sigue siendo el mismo. La oración de Pedro en el momento del naufragio nos enseña que el grito de auxilio, lejos de ser una debilidad, es la forma más auténtica de la oración cristiana, porque no pretende controlar a Dios ni exhibir méritos, sino que se abandona por completo a su acción, y Jesús responde siempre con una inmediatez que supera nuestra expectativa y que nos restaura en nuestra condición de discípulos amados. Cuando Jesús sube a la barca, el viento cesa de inmediato, y este prodigio no es solo un milagro externo, sino la señal de que la presencia del Señor trae la paz que ninguna fuerza cósmica puede perturbar, y que la estabilidad verdadera de la Iglesia y del alma cristiana no depende del esfuerzo humano para navegar, sino de la acogida de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Los discípulos que antes habían visto multiplicar panes y sanar enfermos, llegan ahora a una confesión más profunda y personal. Verdaderamente eres hijo de Dios. Una declaración que brota no de la teoría ni de la tradición, sino de la experiencia profunda de haber sido rescatados del naufragio y de haber visto el dominio absoluto de Jesús sobre el caos. Esta confesión, sin embargo, no se queda en un momento de éxtasis, sino que está llamada a transformar toda su vida y toda su visión, porque reconocer a Jesús como Hijo de Dios implica asumir que nuestra barca, nuestra familia, nuestra comunidad de fe, nuestras instituciones eclesiales, no está destinada a quedarse en el lago de la autosuficiencia, sino a cruzar hacia la otra orilla, donde la multitud espera la sanación y el pan de la palabra. El relato concluye con la llegada a Genezaret y la curación de todos los enfermos que tocan el borde de su manto, mostrándonos que la fe que hemos experimentado en la tormenta debe desbordarse en servicio y en compasión hacia los demás, porque el Hijo de Dios no se revela para nuestro goce privado, sino para que seamos canales de su gracia en un mundo herido y desorientado. Este pasaje nos deja la certeza de que el mismo que camina sobre las aguas es el que nos sostiene en nuestras crisis y que el miedo que nos paraliza ante la adversidad se transforma en adoración y en misión cuando reconocemos su voz y su mano tendida, aunque nuestra fe sea pequeña y vacilante. Me pregunto, ¿qué significa para mí que Jesús haya subido al monte a orar precisamente en la hora de mi tormenta más feroz? ¿Y cómo vivo la certeza de que Él no se ha ido ni está indiferente, sino que intercede en silencio mientras yo remo contra las olas de mi angustia cotidianas, esperando el momento exacto para manifestarse de una manera que mi miedo inicial siempre confundirá con un fantasma? ¿Cuáles son esas olas o vientos concretos, como el miedo al fracaso, la obsesión por la opinión ajena, la angustia por el futuro o el peso de las responsabilidades que me hacen perder la mirada fija en Cristo y hundirme en la desconfianza? ¿Y cómo puedo entrenar mi corazón para que el grito «Señor, sálvame» se convierta en el latido constante de mi jornada, en lugar de ser solo la súplica de emergencia cuando ya estoy sumergido hasta el cuello? ¿Cómo puedo hoy, en medio de mis tormentas personales y comunitarias, no solo clamar para ser salvado, sino también abrir los ojos para reconocer la presencia de Jesús que viene hacia mí en los acontecimientos más inesperados y dolorosos? ¿Y de qué manera esa certeza de que Él es el Hijo de Dios me impulsa a salir de mi barca para caminar hacia Él, aún sabiendo que puedo hundirme, pero confiando en que su mano me levantará y me enviará a la orilla del servicio y de la curación fraterna? Una reflexión del Padre Carlos Manuel Álvarez Morales, sacerdote jesuita. Que Dios le bendiga.